El sonido de la brisa del mar Cantábrico. El sonido de tu radio también en verano. A vivir que son 2 días edición de verano con Lourdes Lancho. Cadena SER. Un verano para escuchar. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Sabes cuál es la clave para conseguir ser más felices, productivos, atractivos u optimistas? Fácil. Dormir. Escucha Cuando el descanso es un sueño, un podcast para aprender a descansar mejor. En este episodio, Jun Barrera habla con la escritora y periodista Mara Torres sobre los trucos para dormir cuando trabajas en el turno de noche. La clave para mí es dormir cuando todavía es de noche. Claro, tú llegas muy alterado, acabas de hacer un directo, pero yo decía, métete en la cama e intenta dormir. Y eso me funcionó. Cuando el descanso es un sueño, un podcast de IKEA producido por Podium Studios. Escúchalo ya en la web y la app de Podium o en tu agregador de podcast favorito. Y que duermas bien. Mamá, ¿cuál fue tu viaje más emocionante? Sin duda a la Isla del Tesoro. ¿Te enseño el mapa? Colección Alfaguara Clásicos. Comparte con tus hijos la pasión por la lectura de los clásicos imprescindibles a los que regresar siempre en una edición de lujo. Este domingo, las aventuras de Huckleberry Finn por 9,95 euros con El País. Un momento de un gran impacto social, personal y emocional. Bueno, pues de una forma muy personal, ¿no? Uh-huh. Al final estamos en medio de una pandemia y eso hace que la forma en la que tengamos de analizar la información que tenemos también se haga desde un punto de vista muy personal. Por eso muchas veces tenemos que intentar abstraernos y analizar las cosas que han pasado, pasan y que creemos que pasarán en el mismo momento que estamos viviendo de forma muy personal, encerrados en casa, lo que suponía un confinamiento. Conocéis el concepto del capitán a posteriori, del que se ha hablado mucho. Claro, yo os podría preguntar, ¿en algún momento habíais sospechado, temido, previsto en vuestras conversaciones con colegas o con familiares la magnitud de lo que ocurrió? Creo que hay 2 niveles diferentes. La magnitud que ocurrió quizás es difícil de saber, pero que iba a ocurrir una epidemia, una pandemia en algún momento es algo que los círculos internos de salud pública se lleva sabiendo desde hace bastantes años. Si miramos datos de los 80 más o menos, se está produciendo un aumento del número de epidemias en todo el mundo y esto se debe principalmente a la invasión de ecosistemas que estamos haciendo y una interacción mayor entre ser humano y naturaleza que antes no se producía. Si además tenemos en cuenta que tenemos un mundo altamente globalizado y dependiente del turismo como modelo de ocio, pues esto ya son 2 partes, lo que llamamos en el libro el sustrato epidémico, que hacen que no nos deba sorprender del todo que se produzcan epidemias y pandemias. Luego otra cosa ya es en lo concreto del COVID-19 y si esperábamos que fuesen más de 29.000 muertos. Claro, porque es muy interesante, Javier, unas de las, explicaciones que se dan a lo ocurrido en este libro, nos hace pensar más en el contexto y menos en el individuo. Es decir, cómo se explican ciertas cadenas de transmisión en contextos de epidemia. Se habla mucho de individuos supercontagiadores cuando, decís, en el fondo igual habría que hablar de sociedades contagiadoras. Sí, de sociedades y de prácticas, ¿no? Prácticas que tienen algunas sociedades concretas. Sí que es cierto que cuando llegó la epidemia parece que hubo una especie de boom de un discurso individual de intentar identificar qué personas eran las que tenían más capacidad para contagiar, supongo que con la intención de aislarlas o de limitar su contacto social, pero en realidad, bueno, es un ánimo científico que puede ser muy legítimo, pero desde el punto de vista que miramos nosotros a las epidemias, que es el punto de vista de la salud pública, de la colectividad, de la comunidad, parece que no tiene un sustrato muy sólido sobre el que levantarse, sobre todo porque vemos cómo esos individuos supercontagiadores están igual en Portugal que en España, que en Brasil, que en Noruega. Sin embargo, el comportamiento y las dinámicas epidémicas son diferentes, y son diferentes seguramente por lo que nos dicen los comportamientos sociales, las dinámicas sociales, la capacidad de influencia de los viajes que entran y que van, etcétera, etcétera,
acerca de esas diferentes sociedades. Bueno, está por aquí Fernando Bayo también. ¿Qué tal, Pedro? Vamos a hacer una cosa, espera, Fernando. Vamos a marcharnos a la publicidad, paramos un momento y luego ya retomamos la conversación sobre este libro, Epidemiocracia, muy interesante por cuanto de repente cuando uno lo lee, le siembra argumentos para su propia reflexión que en algunas ocasiones, reconozco, no han estado en la discusión pública o la mayor parte del debate público, digo, aquel que se tiene en los medios de comunicación. Seguimos en Hoy por Hoy. Y seguimos con Rosa Márquez. Hola de nuevo, Rosa. Hola de nuevo, ¿qué tal por ahí? Por aquí tenemos muchísimas novedades. Los hábitos, las metas, los looks. Tu manera de ver la moda, desde luego, pues no iba a ser menos. Aprovecha y equípate con el 20% de descuento adicional sobre lo ya rebajado en las segundas rebajas del Corte Inglés. Tus vacaciones, por ejemplo. Este año quizás sean distintas, ¿verdad? Pero no pueden faltar vestidos para citas especiales, monos para dar un paseo por la playa, pantalones para ir a tomar un café. Cada plan tiene un modelo y en las segundas rebajas del Corte Inglés los encontrarás con un 20% adicional en marcas de moda mujer como Gap, George Rech, Sprit, Truco o Mirto. Además, podrás renovar tus prendas más personales con el 20% adicional en tus marcas de lencería favoritas como Playtex, Triumph, Chantel y muchas más. Este verano, con las segundas rebajas del Corte Inglés, no habrá plan que se te resista, solo hasta el 22 de julio. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés. Nada más, feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes, adiós. Durante esta pandemia me he planteado que quizá era el momento de salir, de dejar la gran ciudad por el temor a epidemias y también por este modelo en el que cada día abre uno la boca y respira todo tipo de partículas nocivas. ¿Qué me aconsejáis? ¿Me marcho de la ciudad al campo o me quedo aquí? Yo aconsejaría quedarse en Madrid y luchar por una mejor ciudad. Ha habido un debate bastante grande en los últimos meses sobre si los modelos que se proponían de salud pública como ciudades saludables, que son las ciudades densas, donde hay más conectividad, etcétera, son verdaderamente saludables. Nosotros en el libro abogamos porque verdaderamente sí. Que el problema no es tanto que una ciudad densa pueda significar más contactos o más contagios, sino que el problema es el hacinamiento. El problema es que haya gente viviendo en un piso de 40 metros cuadrados, 2 familias. El problema no es que te vayas, el problema no es el transporte público, sino el problema es que dividamos la ciudad entre un norte donde se trabaja y un sur donde se vive y que tengas que pasar más de una hora para realizar esos trayectos con diversos transbordos en un metro que puede estar desbordado. En fin, entonces nosotros lo que intentamos abogar es porque queremos ciudad, pero queremos una ciudad más saludable. En el libro también recordáis algo que, en fin, todo el mundo es perfectamente consciente de que ocurrió en los momentos, más duros, más preocupantes de la epidemia, de la pandemia, del azote del coronavirus. Se ha puesto por fortalecer la atención hospitalaria, es decir, los hospitales para recibir a los enfermos. Y uno de los factores fundamentales de los que habláis en el libro no es tanto, que no digo que no lo sea, la atención hospitalaria como la atención primaria, ¿no? Es decir, ese primer nivel básico de atención comunitaria, además. Sí, España intentó dar una respuesta a nivel sanitario como si tuviéramos un sistema sanitario centrado en hospitales con un exceso de capacidad que no se iban a saturar, pero en España tenemos un sistema sanitario, y más concretamente en Madrid, en el cual el sistema sanitario se satura cada vez que viene la gripe. Todos los años tenemos un simulacro de una epidemia que sabemos que va a venir y que acaba saturando el sistema sanitario. La única forma de responder a una epidemia de este tipo, intentando disminuir el impacto sobre la mortalidad y sobre el número de contagios, es dar una respuesta con nuestras fortalezas. Y en un sistema tipo Sistema Nacional de Salud, que es lo que nosotros tenemos, nuestras fortalezas son la salud pública y la atención primaria. El problema, la salud pública es la que más recortes ha tenido desde el año 2009, que comenzó la crisis económica previa sobre la que va a venir esta, y la atención primaria lleva décadas teniendo problemas no solo de presupuesto, sino también de desprecio dentro de su papel en el sistema sanitario, ¿no?
El otro día comentaba que la atención primaria en Madrid supone 147 euros por habitante y año. El gasto de cada persona en España en peluquería y cosméticos supone 147 euros por habitante y año. Quizá en los hospitales lo que tendríamos que pensar, en lugar de tener camas UCIs para una situación de epidemia, tener un sistema sanitario preparado para las grandes pandemias en sí, por los números grandes, tenemos que pensar un sistema sanitario que sea resiliente, que sea flexible. Es decir, que tengas capacidades normales para lo que necesitan en el día a día, pero que cuando venga una situación de epidemia o situación de pandemia sea capaz de transformarse para las necesidades que vienen. Esto en el fondo es lo que se ha hecho en Madrid, que algunos hospitales han doblado o triplicado sus camas, pero en lugar de hacerlo de esta forma un poco improvisada, que sea de una forma organizada, un sistema sanitario resiliente y organizado para diferentes situaciones. Bueno, vosotros, como toda la sociedad, os habéis enfrentado a conclusiones más o menos elaboradas, algunas compartidas en tópicos sobre los que me gustaría preguntar. Esto de que de aquí saldremos mejores, o de aquí saldremos juntos. Sí, yo creo que la idea de pensar que vamos a salir mejores de una situación que hasta ahora lo único que nos ha traído es muerte y pobreza es un poco ilusorio, ¿no? Sí que es cierto que esta situación nos abre un escenario en el cual nuestras aspiraciones y nuestras exigencias a nivel político pueden ser distintas y pueden ser diferentes a lo que teníamos antes. Abre una ventana de oportunidad. Por poner un ejemplo, el ingreso mínimo vital, que seguramente sea la política con efecto de salud pública más grande que ha tenido este gobierno, muy probablemente no lo tendríamos ahora, en julio de 2020, si no hubiéramos tenido una pandemia de por medio. Es decir, ha servido de catalizador, ha servido de empujón. Y que vosotros incluís además en un decálogo, ¿verdad?, como uno de los elementos para, en fin, avanzar y construir y mejorar una sanidad pública. En efecto, ¿no? Las políticas que mejoran la salud de la población tienen que ver en una parte pequeñita con la sanidad y tienen mucho que ver con las condiciones de empleo, con las condiciones de renta, con la igualdad, con las condiciones de vivienda. Entonces eso sí que es fundamental, ¿no? Se abre una nueva ventana de oportunidad que ahora habrá que pensar con unos derechos que a lo mejor antes eran impensables, como podría ser el ingreso mínimo vital, y que se ha abierto una ventana que puede favorecer la mejora de la salud de la población. Ahora bien, ¿que esto nos vuelva a mejores personas? Pues tengo serias dudas al respecto. Durante muchos años hemos dicho que el sistema sanitario español era el mejor del mundo o de los mejores del mundo. ¿Eso ha quedado en entredicho con esta crisis? Creo que comparar sistemas sanitarios es una tarea ardua, complicada, ¿no? Entonces, quizá la frase de éramos el mejor sistema sanitario del mundo es difícil de verdad de saber si es verdad, y que si no lo somos ahora también lo mismo. Lo que sí está claro, y es en relación a lo que comentábamos antes, es que hemos dado parte de la respuesta que hemos dado a la epidemia tiene que ver no con las fortalezas de nuestro sistema sanitario, sino con fortalecer hospitales, las UCIs, etcétera, que podía ser importante, pero hemos dejado atrás las fortalezas que hacían que nuestro sistema sanitario fuese fuerte, la atención primaria y la salud pública. Creo que ahí es donde empezamos a tener el foco ahora, y ha habido refuerzos en los últimos meses, y creo que esa debería ser la línea del futuro. Otros tópicos que se han ido construyendo: las epidemias no entienden de fronteras, o las epidemias nos igualan a todos. Sí, está claro que las epidemias entienden sobre todo de clases sociales, ¿no? La distribución de la exposición al contagio, y luego además la posibilidad de tener más complicaciones porque tienen más comorbilidades, otras enfermedades, etcétera, etcétera, se distribuye por clase social. La enfermedad, no solo las epidemias, la enfermedad en términos generales es un estratificador social maravilloso, y una gran forma de saber cómo de desiguales son las sociedades es ver cómo se distribuyen las enfermedades en ellas. Aparece en este libro ejemplos. Es que tengo una foto con las notas que tomé ayer y que me he dejado en casa, y que he pedido que me envíen las notas, por eso ando abriendo y cerrando el WhatsApp. Digo que aparecen algunos ejemplos de cómo la ficción, desde pelis a dibujos animados, ha creado muchas veces historias en las que un agente, país, una conspiración malvada crea un virus, y en el fondo planteáis una reflexión interesante, ¿no? Pero claro, hay gente que se ha limitado a buscar la explicación en la conspiración. En China se creó un virus que se ha ido extendiendo a todo el mundo, cuando al intentar explicar lo que ha ocurrido deberíamos mirarnos también hacia nuestras propias responsabilidades, ¿no? Estamos hablando de los modelos sociales y de nuestro propio comportamiento. Creo que es una cosa muy interesante, porque mucha de esta ficción en realidad está apuntando
hacia un enemigo que en realidad tiene gran parte de la culpa, ¿no? Cuando en la ficción, al final, sobre todo la ficción que viene de Estados Unidos, los malos son muchas veces como Lex Luthor en Superman, son grandes corporaciones, grandes malvados del capitalismo. Y si analizamos el sustrato epidémico, en realidad sí que es verdad que el malvado, entre comillas, situación se sitúa ahí. Pero también esto nos puede llevar a una simplificación de hechos sociales muy complejos y que están ocurriendo, y que ha llevado a que se generen relatos y discursos en torno a epidemia muy simplificadores respecto a, bueno, pues China ha sido culpable, esto en realidad se lo han inventado, son los nanobots de las vacunas de Bill Gates, o diferentes teorías conspiranoicas que hemos estado escuchando. ¿Existe o ha existido el riesgo o la realidad de que a la hora de enfrentarnos como ciudadanos a esta pandemia hemos terminado por buscar en otros la explicación de lo que venía sucediendo? Ya no digo China, hablo incluso de colectivos, ¿no? Estos miedos hacia otros súper contagiadores. Recuerdo cuando se decía, los niños, cuidado con los niños. Los niños esparcen el virus de una manera salvaje. Ahora se está hablando de la población migrante que trabaja, cuando consigue trabajar en condiciones muy precarias, cuando el problema no lo van a tener ellos, sino las condiciones en las que se les hace trabajar o vivir. ¿Es esta una reacción, no digo justificable, no sé si comprensible por parte de la sociedad? Bueno, en términos generales es que ese otro que hemos dibujado como el peligroso, digamos, es un otro que además nunca es productivo, ¿no? O sea, no hemos puesto el foco en las condiciones productivas, en las condiciones de trabajo, que acaban siendo las que generan las dinámicas de expansión de la transmisión, ¿no? Sino que hemos buscado, pues, ¿quiénes? Pues los niños, que están en esa especie de condición de preciudadanía, en la cual no tienen capacidad para reclamar derechos y tampoco parece que para recibirlos. Hablamos de las personas mayores y las residencias, ¿no? Que están en una condición de posproductividad en la cual tampoco parece que, pues, los hemos destinado a una especie de no lugar, sin derechos sanitarios y sin muchos otros derechos. Y muy concretamente lo que comentamos ahora de los migrantes, ¿no? Se señala a los migrantes que trabajan en condiciones de explotación y no al empleado que les está poniendo las condiciones de explotación. Hay que tener muy claro que el problema ahí no lo tenemos con las personas que son las que se han contagiado, sino con quien les han metido en unas condiciones que favorecen ese contagio. Seguramente los oyentes escuchan que nuestros invitados traen mascarilla. ¿Cómo reaccionáis vosotros en la calle cuando veis a gente que no la lleva, si la veis? Bueno, nosotros aquí no la llevamos. Bueno, sí, en el estudio es verdad que nosotros aquí no la llevamos, mantenemos una cierta distancia, pero en general, ¿cuál es vuestra reacción? ¿Os habéis empapado de este tema? ¿Lo habéis vivido personalmente y profesionalmente? ¿Cómo lo vivís esto? Yo creo que seguramente sobreestimamos la de gente que no lleva mascarilla, ¿no? Yo creo que hemos desarrollado una especie de visión en la cual vemos a la persona que no la lleva, pero no a las 19 que sí lo llevan, ¿no? El otro día salían los datos de la encuesta de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III y hablaba del porcentaje de gente que no llevaba mascarilla cuando se fue a hacer la prueba de este estudio. Y hablaba de que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, solamente era un 5% el número de personas que no la llevaban. Estamos hablando de 1 de 20. Es una cosa tremendamente baja, ¿no? De todas formas, creo que tenemos que huir de esa fiscalización de la población, sobre todo en el espacio público, en las calles, y sí que intentar adherirnos mucho más a las recomendaciones en espacios de cercanía, en espacios cerrados. En muchas ocasiones creo que tenemos la sensación de que los familiares y los amigos no son contagiosos porque nos conocen cómo nos van a hacer eso, o incluso puede ser que en entornos de amigos no queramos ser el tiquismiquis o el maniático que quiere llevar la mascarilla cuando los demás no lo hacen, ¿no? Creo que tenemos que intentar hilar un poquito más fino con hacia dónde miramos y señalamos como algo potencialmente arriesgado. Bueno, pues epidemiocracia para acercarse a otras maneras de acercarse a lo que hemos vivido en esta pandemia, en esta epidemia y en otras que, quién sabe, quizá vivamos en un futuro no muy lejano. Javier Padilla, Pedro Gullón, autores de este libro, ha sido un placer y muchas gracias por venir a la radio esta mañana. Muchas gracias. Un placer. Barrio, ciudad atravesada por la vía de circunvalación, cada unidad encerrada en la siguiente, hasta el mundo por completo. Enfrente de mi casa está la nada, el vacío cósmico, una acera y el asfalto y otra acera, una parcela de aire sobre un bloque bajo y más calle, y luego un edificio más alto que aquel en el que vivo. En ese edificio de enfrente que nos enfrente, una familia utiliza su balcón como trastero.
Ayer llovió casi nada y de uno en uno se asomaron a comprobarlo la madre, el padre, los 3 hijos adolescentes, buscando su hueco entre la parabólica, el aparato de aire acondicionado, un frigorífico y las macetas. Si el centro del universo está en mi barrio, ese balcón contiene el espacio y el tiempo, la energía, la materia, una galaxia de geranios y electrodomésticos viejos. Hoy por hoy. Este viernes en La Ventana, En Clave de Bienestar, la solución natural a los efectos del confinamiento. ¿Estás algo más irritable? Nada que el sonido de la cascada del Xiblu no cure. ¿Te cuesta concentrarte? Prueba a sentarte delante de un buen bogavante. Verás como nada te distrae. En Clave de Bienestar, después de meses de encierro, vuelve a encontrar el norte. Asturias, paraíso natural. Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando. 3 semanas. 3 semanas desde la última de julio y las 2 primeras de agosto. ¿Y en qué momento fuisteis conscientes o cuándo decidisteis que cancelabais el viaje? Bueno, pues a raíz un poco de los acontecimientos fuimos viendo que la situación, especialmente en Latinoamérica y en Perú, no era la más idónea para viajar y bueno, hemos tenido alguna información contradictoria por parte de la aerolínea y parece ser que al menos uno de los vuelos, el de ida, está cancelado a día de hoy. Claro. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como es más que probable que a Perú no vayáis a ir, nosotros os vamos a llevar a Perú. Pasajeros, bienvenidos. Hemos aterrizado a las 10 horas 45 minutos, hora local, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao, a 15 minutos de la ciudad de Lima. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Se ha venido a la radio Sara Pérez, experta en Perú de la agencia Pangea. Sara, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Oye, Carmen, vuelvo contigo. ¿Por qué habíais decidido, primero, quiénes ibais a viajar a Perú? Hablas en plural, ¿quiénes erais? Bueno, yo suelo viajar todos los veranos con otras 3 amigas. Entonces íbamos a hacer un año más el viaje de verano, las 4 juntas. ¿Y por qué habíais elegido Perú? Bueno, realmente Perú era un destino que llevábamos años barajando. Nos conocíamos a gente que había ido, nos lo había recomendado. Y bueno, yo creo que Perú sí que tiene es un país, un destino que tiene una buena mezcla entre cultura y naturaleza. Es un poco lo que siempre buscamos para este tipo de viajes. Creo que has dicho que antes que ibais a ir 3 semanas. Sí. Ajá, 3 semanas. ¿Y la ruta la teníais ya diseñada? Bueno, teníamos una idea general. Realmente no nos dio mucho tiempo a planearlo con más detalle porque lo paralizamos todo, pero sí teníamos una idea. ¿Y el viaje empezaba en Lima? Sí, teníamos un vuelo, era de lo poco que teníamos reservado, el vuelo directo de Madrid a Lima. Vale. Y luego ya desde allí pensábamos movernos. Bueno, venga, vamos a ir por partes. Sara, 3 semanas para visitar Perú, ¿suficiente? Suficiente, pero a mí se me quedaría un poquito corto. Depende de cómo vayas a viajar. Es decir, si vas a viajar y cogiendo aviones, moviéndote más o menos con avión, fenomenal. Si lo que vas a hacer es ir en transporte, que hay transporte muy bueno, o sea, hay unos autobuses que realmente valen mucho la pena, que tienen hasta su televisor y su mantita en cada uno de los asientos, que no pensemos en que se vayan a ser autobuses con gallinas encima, pero ahí sí que aprovechar los autobuses nocturnos para poder moverte, para que pueda ser un poquito más compacto. Si no, entre un punto y otro se te van entre 10, 16 horas. Entonces... ¿Cómo se vais a mover, Carmen? ¿Qué teníais previsto hacer?
Bueno, pues como inicialmente llegábamos a Lima, pensábamos directamente coger un vuelo interno de Lima a Cuzco para empezar un poco viendo esa zona. Y luego sí que es verdad que una vez en Cuzco pensábamos movernos principalmente por transporte por carretera, autobús, que efectivamente lo habíamos mirado y veíamos que tenía bastantes buenas combinaciones, y incluso había autobuses nocturnos que nos facilitaban un poco el ahorrar tiempo. En los desplazamientos. Sara, lo mejor para visitar Perú es entrar a través de Lima, de la capital. Eso es, realmente es que es la única manera. Es decir, el vuelo directo desde España, tanto Madrid-Barcelona, que son los directos, son a Lima. Y una vez en Lima ya empiezas a moverte hacia qué zona vas a dirigirte. Y en este caso, empezar por Cuzco está bien, lo único que sí, para Cuzco, que seguramente es un dato muy, muy importante, hay que tomarse un día para la altura, para aclimatarse. Para adaptarse. Bueno, sigue por aquí Fernando Bayo. Es que te quería preguntar precisamente por eso, el soroche, el mal de altura, Exacto. ¿cómo se combate bien? Porque claro, eso es algo que algunas veces cuando hemos viajado a una ciudad que está tan alta como las de Perú o de Bolivia, te da de repente un dolor de cabeza tremendo y hasta que no sabes por qué es, y como dices tú, pasas unas horas, no hay manera. ¿Cómo se combate bien? Una siesta. ¿Ah, sí? Directamente. Realmente el cuerpo te lo pide, te va a pedir descansar. Entonces, ese día, claro, tú llegas y quieres ver la ciudad, y quieres subir y bajar, relájate, tómate una siesta. Luego en todos los hoteles tienen una bandejita con hojas de coca y agua caliente para hacerte un mate. Pues haces un mate de coca para que se te aclimate el cuerpo, y luego ya a la mañana siguiente o incluso esa misma tarde, depende de cuando llegues, ya puedes empezar a moverte, pero tómate un descanso para el cuerpo. Vuelvo contigo, Carmen. Vale, llegabais a Lima, ibais a Cuzco. ¿Qué otros lugares teníais seguro que ibais a visitar en Perú? Bueno, en Cuzco sí que pensábamos estar varios días visitando no solo la ciudad, sino el Valle Sagrado, por supuesto visita obligatoria a Machu Picchu, y luego ya de ahí queríamos, después de estar varios días por esa zona, queríamos ir hacia el lago Titicaca. Está bien, ¿no? De momento, Sara, es decir... Para mí me parece perfecto. Es lo que Cuzco a mí es una ciudad que me quedaría a vivir directamente. Es una ciudad pequeña, colonial, muy bonita, pero que tiene mucho encanto y que tiene muchas actividades que puedes hacer, que parece que no harías como turista. Puedes hacer desde yoga a cine, muy interesante. Entonces, Cuzco como ciudad es muy bonita, pero a sus alrededores tiene cosas para hacer: senderismo, trekking, montañas, lagos, y luego ya adentrarte en el Valle Sagrado. El Valle Sagrado serían como unos 2 días, 2-3 días, y de ahí subir al Machu Picchu. Luego ¿Pero cuántos días tenemos que estar en Cuzco? O, en fin, en esa zona. En Cuzco 3 estaría bien, para ir a la montaña de los 7 colores, para subir a las lagunas que también hay arriba, que las lagunas al final llegas a 4.200 metros, y es un trekking como de 1h30 de subida y 1h30 de bajada, que se hace bien. No es un trekking muy duro para no ser súper expertos. Vale, te he cortado, hablabas de Machu Picchu y ahí te he cortado. Sí. Y luego seguías con la ruta. Y luego, desde el Valle Sagrado, que sería Pisaco y Ollantaytambo, que también tiene muchas ruinas muy interesantes, porque esa era una zona de agricultura y de experimentación científica de agricultura, subir al Machu Picchu. Es desde Ollantaytambo, se coge un tren, que encima es un tren panorámico precioso, y de allí te suben en un momento en Aguascalientes. Para una noche en Aguascalientes creo que sería suficiente. No es un pueblo bonito, es que tiene los hoteles para poder dormir para subir al Machu Picchu. Y al Machu Picchu, por supuesto. ¿Y algún momento determinado para subir al Machu Picchu? ¿Hay algún truco para verlo mejor y sin todos los cientos de miles de turistas que van cada año por medio? Sí, te lo veía en la cara. Realmente, cualquier momento del día es interesante. Sí que al amanecer o al atardecer es lo que siempre estamos buscando, porque tiene como más esencia. Al final, al amanecer, estar a las 6 de la mañana, que ves amanecer, que tiene como un encanto diferente, es muy interesante. Lo único que a esa hora también llega mucha gente de hacerse el camino Inca, que llegan a esa primera hora del día.
que el Camino Inca es una ruta de senderismo de unos 4 o 6 días que haces por dentro del valle hasta llegar al Machu Picchu. Entonces, estaría ese momento, o si no al atardecer, comprarle el ticket para última hora y apurar hasta el último momento para ver el atardecer en Machu Picchu, que es más recogido. A mí me parece más interesante. El atardecer es como que ya te vuelves a recoger. Estás anotando, Carmen, ¿no? Para cuando vayáis a Perú. Que estos consejos valen dinero. No solo Carmen, ¿eh? Yo también. Bueno, Carmen, ¿algún sitio más que fuerais a ver o que teníais al menos pensado valorar si podíais ver? Pues sí, después de todo el Valle Sagrado pensábamos trasladarnos hacia el lago Titicaca y estar también allí un par de días, por lo menos. Bien. Sí, a ver, el lago Titicaca, que al final lo que ellas seguramente harían sería ir en autobús, lo que tiene interesante son las tribus Urus, que son las tribus que viven dentro del lago, que es el lago más grande en altitud, que es navegable. Entonces hay allí como unas 80 islitas que son hechas de totoro, que es unos juncos y con una profundidad de unos 3 metros. Entonces allí vive diferentes poblaciones chiquititas, 4 o 6 familias, se turnan para que tú cada día que vayas puedas ir a una aldeíta u otra, es decir, nunca vas a ver la misma porque van flotando. Y bueno, pues un poco visitar esa zona es interesante, sobre todo por lo que es el lago Titicaca. No pasaría más de 2 noches. Hay una cosa que hace que Perú sea un destino maravilloso, que es la gastronomía. ¡Aproveche comer tu chancho al palo! ¡Aproveche, señora! A comer, dicen, el chancho al palo en este mercado de Lima. Quiero que saludemos a Luis Arévalo. Él es el chef de los restaurantes Gamán, de Canoa, en Madrid. Luis Arévalo, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por atendernos, Luis. Bueno, quiero decir, uno de los grandes atractivos de Perú como país, sin ninguna duda, esto no me lo vas a discutir, es su gastronomía. Así es. La gastronomía de Perú precisamente ha logrado ese abanico maravilloso de sabores, de texturas, de aromas, gracias a la llegada de otras culturas, ¿no? Y ese en lo que se ha convertido, precisamente por eso. Claro, es una gastronomía que ha hecho en la mezcla, efectivamente, la integración, uno de sus principales valores. Oye, Luis, Carmen en algún momento irá a Perú. Seguro que nosotros en algún momento iremos a Perú. ¿Cuál es, en tu opinión, el plato nacional de Perú? El plato nacional por excelencia es aquel del que nosotros estamos tan orgullosos, es el ceviche. Eso es indudable. El ceviche se ha convertido en el plato de bandera, y vamos que es una receta tan sencilla de hacer, no tan fácil, pero pues es eso lo que te digo, es nuestro plato bandera. El secreto, es verdad, el ceviche puede ser una receta sencilla de hacer, pero aquí lo fundamental es que tengas una muy buena materia prima, claro. Muy buen pescado. Claro. El mejor pescado, fresco más que nada. Claro. Unos buenos limones, cebolla roja, algo de ají o de chile o picante, algo de sal y está listo. Eso es todo. A partir de allí ya pues cada receta, cada madre, cada padre que lo prepare ya le ha añadido más cosas, más ají, ajo, que si jengibre, que vamos, pero un ceviche clásico tal cual. Qué bien. No necesita más. Otra cosa, cuando Carmen vaya, probará el ceviche y seguro que lo prueba de 1000 maneras diferentes en cada una de las zonas del país. Sí. ¿Algún otro plato que si lo ve en una tasca, en una taberna, en un restaurante tenga que pedir? Hay que probar un lomo saltado. La herencia del wok, de la cocina al instante que nos heredaron los primeros inmigrantes llegados de China, ¿no? Un lomo saltado, sí o sí. Bien. Sí o sí. A partir de allí, y algo de lo que poco se habla dentro de la cocina peruana, porque tenemos mucha cultura de casquería. Y los guisos, las preparaciones que se hacen con casquería son maravillosos.
solamente conocemos los anticuchos, que son aquí, son aquellas brochetas de corazón de cerdo o de ternera que se deja marinada en un adobo y esto. Pero la cocina con casquería que se hace en Perú es maravillosa. Una buena chanfainita, que es un guiso que se hace con el pulmón de la ternera, por ejemplo, que no hay punto. Un caucau, que es un guiso que se hace con callos, también. Los riñoncitos al vino, increíbles. Ya, lo que pasa es que la casquería es comprometida, ¿eh? No a todo el mundo le gusta. Pero es verdad que en los países que uno visita tiene que intentar probar la gastronomía local. También el pisco. Ah, bueno, el pisco, claro. Pisco sour tiene que Bueno, caer. eso ya... Sí, de cajón, como dirían allá. Un pisco sour, sí, de cajón. Ahora, con cuidado. Uno sí, varios te puede cargar la cabeza mucho, ¿no? Con dos es suficiente. Lo que pasa es que como es dulce, entra muy rico. Claro. Pero te engaña. Claro. Bueno, pues nada, hemos apuntado lo fundamental. Solo queríamos eso, tener 3-4 consejos de Luis Arévalo, chef de Gamán y Canoa en Madrid, a quien le agradecemos mucho que nos haya atendido. Luis, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Carmen, tú te gusta comer, quiero decir, la gastronomía era uno de los elementos atractivos de Perú, ¿verdad? Sí, era uno de los puntos que tuvimos en cuenta para el viaje. ¿Has anotado? Los últimos... Sí. Bien. Tienes que probar todo lo que ha dicho el chef. Decías, te he cortado, de hecho, uno de los últimos... Sí, teníamos planeado de hecho pasar los últimos días en Lima para poder aprovechar un poco alguna recomendación de restaurantes que teníamos por ahí. Claro. Sara, para comer en Perú, ¿qué opciones hay? ¿Puestos callejeros, puestos populares? ¿Conviene probar ese tipo de gastronomía? Por supuesto, yo soy muy de ese tipo de comida. En los mercados es espectacular. En Cuzco hay un mercado que se llama el Mercado de San Blas, que por 5 soles, que es €1, comes una sopita que hacen, pero que al final es una sopa de abuela con un bien de consistencia. Luego un primer plato que les gusta mucho, la milanesa. O sea, son platos al final muy de calle, pero muy interesantes. Por €1 puedes comer y realmente vale mucho la pena. Oye, qué ganas se me están poniendo de ir a Perú. Bueno, Carmen, si finalmente en algún momento vais a Perú, aunque sea dentro de unos meses o el año que viene, pues nos lo cuentas, ¿vale? Y nos dices cómo ha ido la experiencia. Y gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Adiós. Ahora despedimos a Sara, pero todos los viernes queremos hacer algo en este tiempo, que es buscar el contrapunto local. Y pensando qué podíamos hacer, llegamos a la conclusión de que la desaparición del turismo en masa es una mala noticia para el sector, pero cambia los paisajes. De repente estamos empezando a ver lugares muy cercanos de otra manera diferente, porque, por ejemplo, en las Ramblas de Barcelona, el horizonte, el paisaje ha cambiado. Barcelona, Mónica Peinado. Mónica, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo pintan las Ramblas sin esas riadas de turistas? Pues mira, yo he bajado andando desde la Plaza de Cataluña hasta más allá del Liceo y creo que excepto algún día muy temprano o de madrugada es el día que he caminado con más comodidad por el centro de las Ramblas, porque no hay riadas de turistas, hay gente, veo turistas, he escuchado hablar mucho francés, pero son pocos y en su lugar he visto imágenes a las que no estamos acostumbrados en este paseo. Por ejemplo, una mujer que daba de comer a las palomas en la parte de arriba de las Ramblas, en canaletas, mientras un repartidor pasaba por su lado y le gritaba: oiga, que esto está prohibido. O después un grupo de niños que no debían tener más de 5 años, cogidos de su cuerdecita, con sus camisetas todos de color verde, que iban de excursión, e incluso algunos runners. Es decir, que el paisaje ha cambiado y mucho aquí en las Ramblas. Claro, todos estamos como redescubriendo la ciudad, ¿no? Nuestra propia ciudad, no solo Barcelona. Claro,
si preguntáramos, Mónica, a algunos de los comercios de la zona, a algunos de los vendedores de la zona, pues dirán que, pues claro, que les iba mejor cuando había muchos turistas, ¿no? Claro, ahora están preocupados porque donde antes había cola para coger una mesa en la Rambla, pues ahora hay mesas vacías. De hecho, muchos de los restauradores han cambiado los precios para buscar al público local, porque antes venir a tomar un café en la Rambla era prohibitivo para los que lo queríamos hacer cada día, por ejemplo. Y entonces han retocado un poco los precios. Y ahora mismo estoy justo en la entrada al mercado de la Boquería, que quiere ser un mercado... Sí. Exacto, quiere ser un mercado de proximidad. De hecho, aquí hay pescado, hay verdura, hay carne, como en cualquier otro mercado, pero es verdad que tiene algunas paradas que están muy dirigidas a turistas. Pues hoy, por ejemplo, he podido pasar perfectamente por el pasillo central de este mercado que habitualmente está abarrotado de turistas. Tampoco hay grupos en la entrada con su guía esperando para poder entrar, y donde venden fruta cortada, zumos, comida para llevar, pensando también en la gente que ha salido a dar una vuelta por la ciudad, hay, pero hay menos. Bueno, pues sigue disfrutando de la Rambla, Mónica, sigue con el paseo. Sí, muy bien. Salvo que tengas que volver a la emisora a trabajar, que es probable. Sí, pero igual 5 minutitos me doy un paseíto por aquí, que los jefes no te han oído. Venga, hasta luego. Venga, un beso, hasta luego. Bayo contaba una experiencia, ¿no? En Madrid. Qué delicia esto de recuperar la ciudad de esta manera, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de ir con mis padres al Museo Reina Sofía. A la 1 de la tarde, un viernes. Estuvimos los tres solos viendo el Guernica, aparte del resto de la exposición, que es una maravilla siempre, pero esa forma de ver un cuadro tan simbólico no la voy a volver a repetir seguramente en la vida, así que es un momento de aprovechar. Vamos a dar las gracias a Sara Pérez, experta en Perú de la agencia Pangea, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias, Sara. A vosotros. Gracias por todos los consejos y toda la información, que es muy útil a los oyentes. Pues pueden ir a la web cadenaser.com, ahí estará colgado, como se suele decir, el audio de este tiempo de radio, y van anotando los consejos para viajar a Perú cuando se pueda viajar a Perú. Buen fin de semana, Bayo. Igualmente. Venga, seguimos en Hoy por Hoy. Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés. Ya está aquí el calor, y como es momento de pensar en aire acondicionado, desde Mitsubishi Electric te recomendamos que elijas la mayor eficiencia energética para ahorrar luz y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro Plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias y te garantiza el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric. ¿Un amor de verano corto e intenso? Los PC Days de pccomponentes.com. Hoy, enamórate del Super PC Day con cientos de descuentos de hasta el 50% en tecnología y electrodomésticos grandes y pequeños. Además, con ofertas de Intel. Encuentra el flechazo más intenso en pccomponentes.com. Hola, Paola. ¿Cómo estás después de todas estas semanas? Del sofá a la nevera y vuelta, un día tras otro. He engordado 3 kilos. Yo también engordé, pero fui a ver a mi dietista de Naturhaus y me recomendó un plan especial para mí. Vuelve a ponerte en marcha con Naturhaus, con nuestros planes y seguimientos personalizados en manos de profesionales. Busca tu centro más cercano en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14. I want to break free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es. Hola familias, Toys R Us al habla. Si quieres jugar sin parar este verano, aprovecha nuestro 25% de descuento directo en las mejores marcas hasta el 12 de julio. Ahorra el 25% en Fisher Price, Pin y Pon, bebés llorones, Play-Doh, patinetes, monopatines y mucho más. Disfruta la fase verano jugando con Toys R Us. Más info en tienda y en www.toysrus.es.